Buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor por la bendición que nos da de podernos reunir en esta mañana, este domingo especial. Hoy es un día muy especial. No es un día cualquiera, mis hermanos. Es domingo de resurrección. Es un día donde celebramos la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte. Celebramos que Jesús vive y reina para siempre. Tiene poder sobre la muerte y pecado. Él venció la muerte y ahora tenemos victoria en Él, porque Él vive y resucitó. Todos nosotros tenemos sin duda años escuchando de la palabra del Señor. Conocemos el mensaje de la resurrección y podemos citar de memoria muchos versículos. Tal vez nos sepamos hasta la Biblia entera. En ocasiones algunas personas dicen, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Pero sin duda también lo que pasaría si nosotros estuviéramos cerca de una persona querida que ha fallecido, hablaríamos lo que significó para nosotros. Ahora, lo que sabemos de la resurrección de Cristo, ¿cómo ha cambiado nuestra vida? ¿Qué cosas ha quitado el Señor de nosotros? ¿Qué ha impactado a nuestra vida la resurrección de Jesús? ¿Cómo vivo diariamente? ¿Cómo pienso? ¿Cómo soy con las personas de a mi alrededor? La verdad que conocemos de la Biblia debe cambiar para siempre nuestro modo de vivir, vestir y pensar. Porque la resurrección de Jesús transforma a los creyentes en nuestra vida presente, aquí y ahora. La resurrección de Jesús puso en evidencia que Él es radicalmente diferente a todos los líderes religiosos que la historia de la humanidad ha podido conocer. Otros tal vez nos pueden indicar cómo vivir en este mundo para que las cosas nos vayan bien y podamos encontrar cierta paz. Una paz que no es duradera, una paz que es tal vez momentánea. En cambio, Cristo volvió de la muerte y nos ha hablado con seguridad de la vida eterna. Solo a Él debemos escuchar y obedecer. El comentarista William Barclay dice, si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nunca hubiéramos oído hablar de Él. Qué bendición conocer al Señor y su palabra. En el capítulo 16 de Marcos, queridos hermanos, que es donde estaremos meditando la palabra del Señor, el Señor habló a mi corazón con 3 cosas importantes. 3 cosas que el Señor nos está ofreciendo a través de la resurrección. Podemos ver ahí en el versículo 3 algo importante. Y esto es de recibir lo que el Señor nos da. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces están recibiendo ahí algo especial, estamos recibiendo algo que el Señor nos está dando. Como número 2 es creer, y eso lo podemos ver en el versículo 6. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Número 3 es compartir. No callar, no tener miedo. Y eso lo podemos ver en el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en tu palabra tú hablas a nuestros corazones, porque tu Espíritu Santo nos dice lo que debemos hacer, Señor. Perdónanos, Padre, si no hemos obedecido a tu voz. Ayúdanos, Señor, a recibir en estos momentos tu palabra
y que podamos seguir adelante, Señor, tomados de tu mano, obedeciéndote siempre. Amén. Estas hermosas mujeres, en primer lugar, que vemos ahí al inicio del capítulo 16, se prepararon con todo lo necesario para cumplir con la costumbre de ungir el cuerpo de Cristo con especias aromáticas. No llevaban las especias para embalsamarlo, sino para ungirlo, como una prueba de su amor, devoción y respeto. Llevar especias a la tumba era como llevar flores hoy en día a las sepulturas. Estas mujeres son las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Han pasado más de 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús y nosotros, su iglesia, al igual que los discípulos y mujeres, seguimos con incredulidad en nuestro corazón y dudamos de la palabra de Dios. A las mujeres había algo que les preocupaba y ahí podemos ver que ellas decían entre sí, iban platicando y decían, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Ellas estaban preocupadas. Pero algo que llama la atención al inicio de este capítulo 16 es la prueba de su amor de estas mujeres, de su amor y devoción al Señor. Ellas se prepararon con tiempo para comprar estas cosas y poder ungir el cuerpo del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos? Nos anticipamos con algunas cosas para estar atentas a lo que el Señor nos está pidiendo. Dios sabe que nuestra preocupación nos lleva a ser incrédulos, porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por la preocupación, nos dejamos llevar por esas cosas que en la vida nos preocupan. Tal vez puede ser la salud, tal vez puede ser el quedarse sin empleo. Tal vez nos preocupa el bienestar de nuestros padres, qué sé yo, son muchas situaciones que podemos vivir y que nos pueden preocupar. Pero hay algo importante y que nos debiera preocupar más, el poder estar siempre en sintonía con el Señor. Y sin duda, el poder estar en sintonía con el Señor nos llevará a estar fuertes, fortalecidos en Él. Dios hizo que la preocupación de estas mujeres desapareciera. ¿Cómo? Él quitó ese obstáculo que era la piedra que ellas decían que cómo le iban a hacer, porque sin duda esa piedra era muy pesada para que ellas pudieran moverla. Pero Dios ya se había anticipado, Dios ya había hecho algo maravilloso y había quitado ese obstáculo. Lo que tenemos que hacer nosotros en medio de la situación que podamos pasar, dura o de felicidad o en la situación que nos encontremos, debemos dar gracias al Señor y debemos depender totalmente de Él. Debemos deleitarnos en lo que Dios está haciendo y disfrutar cada día que tenemos vida y tenemos todo lo que podemos anhelar porque Él está con nosotros. Déjeme decirle que en esta semana una familia muy querida por nosotros tuvo el fallecimiento de 2 seres queridos de esa misma familia. De un día para otro murieron 2 familiares y sin duda ellos estaban sufriendo, estaban consternados por esta situación que están pasando. Y déjeme decirle que yo también al momento de enterarme que ya había fallecido el segundo hermano de nuestra hermana querida, yo en lo particular me dio mucho sentimiento y estaba yo triste por esta situación. Y al momento de hablarle a esta familia preciosa, me sentía penada, me sentía avergonzada porque ella estaba fortalecida, ella estaba aceptando sin duda lo que el Señor había decidido. No dudo de su dolor, no dudo de la situación que están pasando,
pero ella me dio una gran lección. Y así somos nosotros cuando nos vemos afligidos, preocupados. Creemos que no hay solución, pero Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. En muchas ocasiones vamos por la vida inmersos en nuestros problemas. Nos olvidamos que Dios nos acompaña. Dios está ahí para abrazarnos, para sostenernos. Dios camina a nuestro lado y Él es quien nos sostiene. Es el Cristo resucitado que viene a nosotros para darnos vida, ánimo, fortaleza en medio de cualquier situación y en cualquier dolor. Cuando más lo necesitamos, el Señor está ahí para podernos ayudar a salir adelante. Descansemos en Él, en el Cristo resucitado. Como número 2, en el versículo 6 de Marcos podemos ver también que dice: mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Dios cumple sus promesas, hermanos. Jesús cumplió su promesa de levantarse de entre los muertos, por lo cual lo podemos ver, creer que Él es fiel a lo que Él promete. Primera los Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él resucitó. Jesús nuestro Salvador nos invita a creer, no solo ver, sino creer. Ver lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo. Al levantarse de la muerte, Cristo nos asegura que también resucitaremos con Él. La resurrección es parte esencial del testimonio de la Iglesia al mundo. Lo que sus hijos anunciamos no son lecciones de la vida de un buen profesor, sino que proclamamos la realidad de la resurrección de Cristo. En el versículo 7 dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como Él os dijo. No es suficiente leer acerca de Cristo como personaje, ni estudiar sus enseñanzas. Debemos creer. Al creer que Él es Dios, debemos confiar en que Él nos ha salvado y aceptarle como Señor de nuestras vidas. Creo que nosotros podemos saber infinidad de versículos, podemos conocer la Biblia al derecho y al revés. Pero lo más triste es cuando lo sabemos y no lo hacemos. Nuestras vidas no son realmente lo que debieran ser, porque no estamos dando cabida a que el Señor transforme nuestras vidas. Al momento de creer, tenemos que dejar que el Señor cambie aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Debemos ser diferentes. No es suficiente con que leamos, no es suficiente con saber más y más, sino que nuestras vidas den un cambio, que nuestras vidas sean transformadas por Él. Esta es la diferencia entre conocer a Jesús y saber acerca de Él. El Señor ha resucitado y seguirá estando con los suyos en todo lugar. Él no falla. Él cumple lo que ha prometido y debemos gozarnos porque Cristo vive. Nosotros podemos fallarle al Señor y yo creo que le fallamos muchas veces, pero Él no nos falla. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es darle el primer lugar a nuestro Dios en nuestra vida. Yo no sé qué está ocupando el primer lugar en su vida. A lo mejor decimos Dios, pero en realidad no lo estamos haciendo, porque pues cuando necesitamos estar aprendiendo de Él, debemos estar reunidos con nuestros hermanos, estar deseosos de conocerle más,
no nos vemos en esos momentos donde la iglesia se reúne. Tal vez hemos faltado a algunas actividades. Ahora con esta pandemia, en nuestro modo en que nos reunimos virtual o en Zoom, yo creo que en algunas ocasiones sí se nos dificulta, no lo dudo. Pero yo creo que debemos dar prioridad al Señor y debemos estar ahí para poder aprender más de Él, para poder estar en comunión con los hermanos aún a la distancia. Demos el primer lugar al Señor en nuestras vidas, hermanos. No fallemos al Señor. Él no nos ha fallado. Él ha sido fiel. Los que no somos fieles somos nosotros. Y que el Señor tenga misericordia y nos ayude a ser de verdad hijos obedientes. Hijos que buscan a su Padre Celestial junto con su iglesia, junto con su familia, que estamos deseosos de darle a Él lo mejor. Otra cosa importante que encontramos es compartir, y eso lo vemos en el versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Compartir. Debemos compartir, no tener miedo. Dice, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Estaban ellas asustadas, estaban ellas pues no sabiendo qué decir, porque el miedo les estaba pues dominando a ellas en ese momento. Solo cuando hemos conocido al Señor personalmente nos sentimos motivados a testificar y anunciar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor por usted? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor por mí? El Señor dio su vida por usted y por mí. El Señor quiere que vivamos esas vidas transformadas por Él. Pero al momento que nosotros conocemos al Señor, tenemos una gran tarea, y esa tarea es de compartir su palabra, de compartir esas buenas nuevas, de anunciar lo que el Señor ha hecho. El Señor vive, el Señor reina, el Señor ha resucitado. Jesús dice también ahí en el versículo 15 del capítulo 16 de Marcos, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Seguramente estas mujeres se gozaron al saber que Cristo estaba vivo, pero por otra parte, como dice Marcos, estaban aturdidas, llenas de temor. A pesar de esto, a ellas se les dijo que dijeran lo que habían visto, que Jesús no estaba ahí, que había resucitado. Así nosotros debemos compartir la buena noticia con su pueblo. Al reunirnos para la adoración cada día, como hoy lo estamos haciendo. Hoy nos estamos reuniendo como iglesia, hay muchas iglesias más que están celebrando que Jesús resucitó. Un día como hoy, el Señor resucitó. El Señor vive, el Señor está en nuestros corazones. Si nosotros hemos aceptado al Señor, sin duda Dios está ahí. Nosotros en este momento a lo mejor podemos también hablar la palabra del Señor a nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que han pasado por diversas pruebas. Tal vez han perdido a seres queridos, conocidos, familiares. Hay algunos que tal vez están desanimados, están tristes. Y nosotros como iglesia debemos animarles, debemos amarles y ayudarles a superar esta situación por la que están pasando, ayudarnos los unos a los otros, orando los unos por todos. Seguramente estas mujeres se gozaron al saber que Cristo estaba vivo, pero por otra parte, como dice Marcos, estaban aturdidas, llenas de temor. A pesar de esto, a ellas se les dijo que dijeran lo que habían visto. Jesús no estaba allí, había resucitado. Así nosotros debemos compartir la buena noticia con su pueblo. Al reunirnos para la adoración, un día como hoy,
que estamos celebrando la resurrección del Señor. Al animar a los que están en pruebas, al vivir cada día con gozo en Cristo por este bello regalo recibido. Demostremos con nuestras acciones que el Cristo vivo vive en nosotros, está en nosotros. No debemos temer y debemos testificar. No debemos temer y debemos testificar y debemos asumir nuestro compromiso ante nuestro Señor como sus seguidores. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué nos impide disfrutar esta buena noticia y compartirla? ¿Está siendo el Señor el primero en su vida? ¿Está usted realmente dedicando al Señor su vida día a día? Esas cosas con las que batallamos en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de ser, debemos dejarla al Señor y dejarnos moldear por Él. Y que esto nos lleve a compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Solamente cuando hemos aceptado y conocido al Señor, podemos compartir esta buena noticia. Como conclusión, Jesús, el Cristo crucificado, ha resucitado, el único que ha resucitado y nos ha dado vida eterna. Ya no debemos buscarle entre los muertos, Él ha resucitado. Sirvamos al Señor con profundo gozo, porque su resurrección es prenda segura a nuestra vida eterna. Nuestro Dios vive. Está con nosotros, está en nosotros. Él está en los peores momentos que podemos pasar en nuestra vida. Podemos sentirlo. Él está cerca de nosotros. Creámosle a Él. Cuando pasamos también por momentos de bendición, de felicidad, vemos que el Señor está ahí dándonos más allá de lo que podemos recibir. Porque no somos fieles al Señor, sin embargo, Él es fiel para con sus hijos. Creamos en sus promesas, vivamos, honremos al Señor con nuestra vida cada día de nuestras vidas, atendamos a su llamado de vivir como hijos que han tenido un encuentro con su Salvador. Sigamos conectados con nuestro Salvador, no nos apartemos de Él, compartamos de Él. Él va delante de nosotros, hermanos. Sigamos a nuestro glorioso Salvador, el Señor. Cristo ha resucitado. Dios les bendiga.